Representante de Guaidó en Estados Unidos se pide reunión con el Comando Sur para aliviar sufrimiento de los venezolanos. China responde a Trump, anuncia subida de aranceles sobre bienes valorados en 60.000 millones de dólares. Polémica declaración del presidente de Brasil: si alguien entra a mi casa meto bala, dijo Jair Bolsonaro. Red Más Internacional piloteó el Airbus 320. Nuestra periodista sorteó un incendio en la cabina a pocos minutos del aterrizaje. Red Más Internacional. Bienvenidos, comienza aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por estar allí empezando semana con nosotros y conociendo qué es noticia en el mundo. Y justamente comenzamos hoy hablando de Venezuela, que no deja de producir esas noticias. El representante designado por Juan Guaidó ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, solicitó una reunión con el Comando Sur. El objetivo sería planear una estrategia para restaurar la democracia de Venezuela. Con esta carta dirigida al almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Carlos Vecchio solicitó formalmente una reunión entre esa dependencia y miembros apropiados del gobierno del presidente interino Juan Guaidó. La misiva enviada por el representante ante la Casa Blanca del gobierno opositor al régimen de Nicolás Maduro señala que el objetivo de ese encuentro es avanzar en planificación estratégica y operativa con el fin prioritario de restaurar la democracia en Venezuela. Vecchio también señala que las condiciones en el país suramericano empeoran como consecuencia de un régimen corrupto, incompetente e ilegítimo, encabezado por Nicolás Maduro, a quien califican de usurpador. Tras conocer esta petición, la dictadura venezolana reaccionó a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Hemos, rechazado, leído un adefesio, como es una carta que manda uno de los golpistas que hoy se alberga y se esconde en Washington, donde pide la intervención militar de Venezuela. Así que nuevamente rechazamos, condenamos este tipo de posiciones tan sumisas, lacayas, entreguistas de una clase política que se niega a buscar por la vía democrática, que se niega a buscar y a ganarse el amor del pueblo venezolano a través de los votos y pretende imponerlo por la violencia. Vecchio atendió de esta manera la instrucción que le dio el sábado 11 de mayo Juan Guaidó de solicitar una reunión con el Comando Sur para coordinar una cooperación ante la crisis venezolana, y luego de que Fowler le advirtiera la semana pasada al ejército venezolano si decidían apoyar al pueblo o a un tirano en referencia a Maduro. Intentar la captura de un jefe del ELN, incluso con la venia de Juan Guaidó en retaliación por el apoyo de Venezuela al ELN, sería como patear un avispero, aseguran expertos que analizaron las consecuencias de la revelación de Red Más Noticias de documentos que demuestran el respaldo a ese grupo guerrillero. Estos documentos reservados de altos mandos militares venezolanos, en los que se ordena respaldar plenamente al ELN y proveerle ayuda logística y armas, confirman, según los expertos, un secreto a voces. Sin embargo, dicen, no pueden responderse con un gesto similar. Tenemos en Venezuela un avispero y no podemos coger a patadas ese avispero. Realmente llegar a generar una situación internacional en la cual se pretenda ir por, qué sé yo, un líder del ELN, incluso con el permiso de Guaidó, lo único que generaría es aún mayor desestabilidad en la región. Otras evidencias reveladas también en exclusiva por Red Más Noticias y que demostrarían la presencia de espías cubanos y venezolanos en nuestro país son, para algunos expertos, un acto de guerra. En sentido estricto, cualquier presencia no autorizada de miembros de fuerzas de seguridad de otro Estado es una flagrante violación a la soberanía nacional. Debería ser considerado como actos de guerra y ser tratados como tal. El gobierno colombiano no puede permitir que haya espías o militares de ningún país. Otros opinan que a pesar de ello una respuesta militar sería el más terrible de los escenarios. Es como regresarnos 10 años en el pasado, al momento de mayor crispación entre Uribe y Chávez, durante el momento en que se presentaban pruebas de la presencia de las FARC en territorio venezolano. En cualquier caso, aseguran que la contundencia de las evidencias reveladas por Red Más Noticias son un arma vital en el plan del gobierno Duque de buscar una salida pacífica a la grave crisis en el vecino país. El régimen de Nicolás Maduro anunció la captura en las últimas horas de 4 presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional del ELN, esto en el estado Zulia. Según informaron medios locales, los 4 presuntos integrantes de ese grupo guerrillero fueron detenidos por uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana en el municipio Jesús María Semprún. En el operativo fueron decomisadas 2 granadas fragmentarias, 3 armas de fuego, 2 cargadores y 43 municiones.
Y vamos ahora a hablar de otras noticias que impactan también en el mundo. China va a imponer aranceles a más productos procedentes de los Estados Unidos, cuyo valor se calcula en 60.000 millones de dólares, lo que aumentaría la presión de la guerra comercial y puede también afectar el crecimiento global de la economía este año. Tras la confirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del aumento de aranceles a productos chinos por 200.000 millones de dólares, la respuesta del país asiático llegó. Productos de Estados Unidos por un valor de 60.000 millones de dólares también tendrán que pagar un mayor impuesto por su derecho a importar a partir del 1 de junio. Así, más de 2.400 bienes de origen estadounidense que hoy pagan 5%, ahora pagarán 25%. Además, China estudia la posibilidad de complementar esa decisión con la de dejar de comprar productos agrícolas y energéticos del país norteamericano. Hay que contar que Trump ya está como en un periodo preelectoral y él quiere sobre todo mantener fieles a su electorado. Por el otro lado, China pues también quiere mostrar su posición en términos globales. Entonces, más que una guerra comercial, estamos viendo es una guerra geopolítica que tiene obviamente un efecto en las economías mundiales muy importante. Esta decisión aumenta la tensión entre ambos países por una disputa en la que, según los analistas, no habrá ningún ganador, y pone en alerta al resto del mundo por los efectos negativos en una profundización de la guerra comercial en el crecimiento global. Esta guerra comercial lo que va a generar es una gran fluctuación en las monedas internacionales e igualmente como una especie de zozobra en los mercados financieros. Nuestros socios comerciales están estimados crecer al 2,8% este año. Si la economía mundial se desacelera a raíz de esta guerra comercial, esto podría por supuesto impactar especialmente el crecimiento de Colombia vía el canal de las exportaciones. Los expertos dicen que por esa razón las bolsas del mundo cayeron lideradas por Wall Street y el dólar se fortaleció. Esto está generando incertidumbre en los mercados mundiales, caídas en las bolsas de valores, no solamente a nivel internacional, sino también en Colombia, desvalorización de activos, incluyendo los activos de las monedas emergentes. Además, sostienen que Estados Unidos sentirá otros efectos negativos por la desconfianza que se crea entre los inversionistas y los propios consumidores. En el futuro puede afectar incluso el empleo en sus empresas. Mientras tanto, los precios del petróleo subieron y el crudo de referencia Brent superó los $72 el barril. Además de ser un efecto de la guerra comercial, también ese comportamiento tiene que ver con el nerviosismo del sector por un posible recorte de suministros luego de que Arabia Saudita denunciara ataques contra buques petroleros. Donald Trump se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y también con el presidente de China, Xi Jinping. Así lo confirmó el presidente de los Estados Unidos. El encuentro será durante la cumbre del G20 a finales de junio en Japón. Un anuncio que se da en un momento de tensión entre las dos mayores economías mundiales, después de que Estados Unidos anunciara nuevos aranceles a China y a la nación asiática, y esta respondiera. Por su parte, Rusia negó el encuentro a través de su portavoz, asegurando que hasta el momento no ha habido ninguna solicitud para una eventual reunión con Vladimir Putin. Visita sorpresa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a Bruselas, esto para hablar sobre Irán en medio de las crecientes tensiones con la República Islámica. Antes de su viaje a Rusia, el secretario de Estado Mike Pompeo llegó a Bruselas para hablar con los funcionarios de la Unión Europea sobre Irán, aunque en su agenda estaba previsto llegar a Moscú para reunirse con el personal de la embajada de su país en Rusia, hablar con líderes de negocios y exalumnos de programas de intercambio, además de participar en la ceremonia para honrar a quienes murieron luchando contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que ser cancelados estos eventos para viajar a Bruselas. Un encuentro con funcionarios de la Unión Europea que se da en un momento de tensión con Irán días después de que el régimen iraní asegurara que dejaría de cumplir varios de los compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear con Rusia, China, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, que se retiró unilateralmente del pacto. Al culminar su encuentro, seguirá a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, como estaba planeado. Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a desatar la polémica al defender la flexibilización del porte de armas. Sostuvo que si alguien llegara a entrar a su casa, le dispararía. Bolsonaro explicó en una entrevista a Radio Bandeirantes lo que estaría dispuesto a hacer en caso de que alguien ingrese a su vivienda. Yo, por ejemplo, como hombre tengo que defender a mi mujer, y si un hombre entra en mi casa, ahí hay que meter bala. El mandatario reafirmó así su postura a favor de la flexibilización del porte de armas, que dio lugar a un decreto publicado el miércoles 8 de mayo, en el que camioneros, políticos, periodistas y otros grupos fueron beneficiados con este permiso.
También propuso no enviar a la cárcel a quienes asesinen a un sospechoso de asalto en vía pública. Lo que yo quiero dar es el excluyente de ilicitud, no solo a la policía, sino a usted también. Bolsonaro, quien fue elegido en octubre del año pasado, justifica estas medidas invocando un referéndum de 2005 en el que casi el 64% de los brasileños se mostró en contra de prohibir totalmente el comercio de armas. El jefe de Estado ultraderechista insiste en flexibilizar el porte de armas, pese a que solo durante 2017 Brasil registró 64.000 homicidios, una tasa de casi 31 por cada 100.000 habitantes, una cifra 3 veces superior al nivel considerado por Naciones Unidas como violencia endémica. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, decretó 48 horas de duelo nacional por la muerte del diputado Héctor Olivares, quien fue atacado a tiros la semana pasada. A la sede de la Cámara de Diputados fue trasladado el cadáver del diputado Héctor Olivares. Colegas y familiares se reunieron en el sitio para despedir al legislador y exigir justicia. No sabemos por qué lo mataron, si fue una mafia, no sabemos. Vamos a esperar lo que diga la justicia. Mauricio Macri, quien también asistió al lugar, anunció en su cuenta en Twitter 48 horas de duelo nacional por el asesinato del líder político. Olivares, con 61 años y quien fue baleado el jueves 9 de mayo en un ataque frente al Congreso, ingresó al hospital en un delicado estado de salud producto de las heridas causadas por una bala que le entró en la zona abdominal afectando páncreas, hígado y colon. Pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, falleció el domingo 12 de mayo. En el lugar de los hechos murió Miguel Yadón, asesor de Olivares, y sobre quien recaen sospechas sobre la causa del ataque, ya que este último habría tenido una relación sentimental con la hija de uno de los 6 sospechosos detenidos. También en Argentina, las autoridades detuvieron a un hombre que llegó armado al Palacio Presidencial supuestamente para ver al presidente Mauricio Macri. El detenido, identificado como Francisco Ariel Muñiz, llegó en horas de la mañana a la Casa Rosada, asegurando que tenía una cita con el jefe de Estado. Luego de que los agentes de seguridad verificaran que el hombre no era esperado por el mandatario, intentó escapar, pero fue detenido por la Policía Federal con un revólver que portaba dentro de un estuche. La ex soldado estadounidense conocida como el Topo de Wikileaks, Chelsea Manning, aseguró que prefiere volver a la cárcel antes que declarar sobre Julian Assange. Dice que no está dispuesta a traicionar sus principios y que no tiene ninguna intención de responder a las preguntas de la justicia de los Estados Unidos. Chelsea Manning estuvo detenida entre 2010 y 2017 por haber filtrado más de 750.000 documentos secretos a Wikileaks cuando era el analista militar Bradley Manning antes de su cambio de sexo. Tras el indulto del expresidente Barack Obama, volvió a prisión el 8 de marzo por negarse a declarar ante el gran jurado que investiga a Julian Assange, y esta sigue siendo su posición. No cooperaré con este ni con ningún otro gran jurado. A lo largo de la última década acepté toda la responsabilidad por mis acciones en 2010. Al enfrentar nuevamente la cárcel, esta semana no cambia este hecho. Los fiscales deliberadamente me ponen en una situación imposible. O voy a la cárcel o le doy la espalda a los principios que tengo. La verdad es que el gobierno no puede construir una prisión peor que traicionar a mi conciencia y mis principios. Si un juez considera su decisión un desacato al tribunal, podría volver a la cárcel de donde acaba de salir después de 2 meses, también por haberse negado a declarar sobre su revelación en secretos militares y diplomáticos. Solo unos pocos meses antes del reencarcelamiento tuve una cirugía de confirmación de género. Esto dejó a mi cuerpo vulnerable a lesiones e infecciones, lo que me llevó a posibles complicaciones que ahora estoy buscando tratamiento. Mi ausencia dificulta gravemente mi vida pública y privada. La ley exige que el desacato civil solo se use para obligar a los testigos a declarar. Como no puedo ser coaccionado, en cambio, existe un castigo adicional, además de los 7 años que ya cumplí. Después de haber vuelto a la cárcel durante 62 días, el exanalista de inteligencia deberá presentarse a otra citación del gran jurado el próximo 16 de mayo y si se niega una vez más a declarar, podría considerarse en desacato al tribunal por segunda vez.
La semana pasada escribí a mano una declaración destacando el hecho de que nunca aceptaré declarar ante este o cualquier otro gran jurado. Varios de mis familiares más cercanos, amigos y colegas apoyaron este hecho. Nuestras declaraciones fueron presentadas ante el tribunal. El gobierno sabe que no puedo ser coaccionado. Cuando llegue al juzgado el próximo jueves, lo que sucedió la última vez volverá a ocurrir. Asegura que no tiene nada nuevo que decir, solo el tiempo dará a conocer si Manning se presenta o no ante el gran jurado. Y a propósito de Julian Assange, la justicia sueca anunció que reabrirá el caso en su contra en el que se le acusa de acoso sexual y de violación. El gobierno del Reino Unido está discutiendo una posible extradición. Desde que el gobierno ecuatoriano revocó el asilo de Julian Assange en su sede diplomática en Londres, al fundador de Wikileaks no dejan de llegarle malas noticias. En este momento Assange está cumpliendo una condena de 50 semanas tras las rejas por haber violado en 2012 la libertad condicional otorgada por el gobierno británico. Desde el momento de su captura, la Casa Blanca lo pidió en extradición, pues está acusado de espionaje. Hoy el gobierno de Suecia decidió reabrir el caso que había cerrado en 2017, en el que acusaban a Assange de acoso sexual y violación. Teniendo en cuenta que detendremos a Julian Assange en su ausencia, procederé a emitir una orden de detención europea solicitando que sea extraditado a Suecia después de cumplir su sentencia en Reino Unido. Una decisión que las víctimas celebraron, pues por años llevan esperando que la justicia toque a sus puertas. Nadie debería tener permiso de mantenerse alejado de la manera en que Julian Assange lo ha hecho. Pero ahora estamos dejando eso y mirando hacia adelante, pensando positivamente en el hecho de que esperamos que se presenten cargos. Las víctimas de acoso sexual y violación por parte del hacker australiano vuelven a ver la luz al final del túnel y queda en manos de la justicia británica decidir a quién le conceden la petición de extradición, a Suecia o a Estados Unidos, donde podría enfrentar la pena de muerte. El gobierno de Arabia Saudita denunció que 2 de sus navíos fueron objeto de actos de sabotaje. Esta denuncia fue hecha pocas horas después de que Emiratos Árabes condenara el sabotaje de 4 de sus navíos comerciales dentro de sus aguas territoriales. Aunque ni Arabia Saudita ni Emiratos Árabes han señalado a un responsable, las miradas apuntan al régimen de Irán, que sufre las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. Los incidentes han generado confusión en la región y un alza al precio del petróleo. Un simulador de la aeronave comercial Airbus 320 llegó a Bogotá y nuestra periodista Valerie Barti lo piloteó. Durante el sobrevuelo por la capital colombiana, Valerie y el piloto debieron enfrentar un incendio eléctrico dentro de la cabina. En una alianza comercial entre el Centro de Formación Global Training Aviation y la empresa de tecnología Indra, llegó a Bogotá un simulador del Airbus 320. Uno de los aviones más utilizados por las principales aerolíneas comerciales. En Colombia tenemos una de las últimas versiones tecnológicas a nivel simulación a nivel mundial. Las piezas son originales y el tamaño de la cabina reproduce exactamente una copia fiel de la Airbus 320. El simulador tiene como objetivo capacitar a los pilotos y poner frente a ellos cualquier escenario de peligro que pueda presentarse durante un vuelo real. En este simulador se desarrolla toda la situación de forma natural, con lo cual el imprevisto hace parte del training del piloto, ¿no? Donde se encuentra con situaciones no previstas, ¿no? Eso son todas las programaciones que hace el instructor. Las aerolíneas colombianas ya no tendrán que viajar a otros países para cumplir con el requisito del mínimo de horas que deben pasar en el simulador para lograr la acreditación. Pues aquí en Bogotá se podrían estar beneficiando unos 350, 400 pilotos al año por cada simulador que se traiga. Llegó el turno de Red Más Internacional de subir a la cabina y sentir en carne propia la adrenalina de pilotear un avión. Una cabina exacta a la de cualquier Airbus 320, con los mismos asientos y cada uno de los cientos de botones que están en el panel de control. La hora del despegue había llegado. Desde la pista 1 del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, aquí quien les habla, Valerie Barti, tomó el control de la aeronave y llevó hasta las nubes el Airbus 320. ¿Despegamos? Sí. Por la inexperiencia, el despegue fue un poco brusco. La nariz del avión estaba más vertical de lo sugerido. Hace acelerar el avión y baja la nariz.
de forma automática. O sea, el computador protege siempre a la tripulación, ¿no? El simulador es perfecto. Por el panorámico se ve cada casa, cada carro y hasta las vacas que todo pasajero ha visto al despegar desde El Dorado. Este prototipo de A320 puede crear condiciones meteorológicas impensables, como por ejemplo ver nieve caer sobre Bogotá. Yo aquí puedo generar vientos fuertes, cortantes de viento, lluvia, nieve, polvo, apagar motores, fuegos, fallas en sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, fallas en controles de vuelo, apagar los dos motores. Bernabé es un experimentado piloto de Airbus 318, 319, 320 y 321 y hoy está al servicio de aquellos más novatos para enseñarles a sortear cualquier imprevisto durante el vuelo, desde el más insignificante hasta uno que ponga en peligro a toda la tripulación. El Airbus, nos contaba Bernabé, tiene una historia antes y después del accidente en el río Hudson. Y es que fue tan apoteósico el aterrizaje que la compañía copió las maniobras del piloto para adherirlo al sistema ya creado. Las configuraciones, los procedimientos y las actitudes que él le puso al avión para que finalmente cayera satisfactorio, porque él cayó satisfactorio, fue lo que Airbus puso. El 100% de las aeronaves están automatizadas, tanto así que este A320 es capaz inclusive de aterrizar por su cuenta si el piloto pone correctamente las coordenadas. El piloto, en otras palabras, se convierte en administrador del sistema. Si a mí como piloto se me olvida bajar el tren, si yo no configuro de la forma correcta, si no pongo todo como debe ser para que el avión aterrice, todo eso me lo empieza a decir. Hey, el tren, oye, los flaps. Pero aunque se puede decir que los aviones vuelan por su cuenta, hay situaciones que ni el sistema ni el piloto pueden evitar. Bueno, llevamos sobrevolando Bogotá en este simulador de A320 aproximadamente 20 minutos. Y hace 10 minutos estamos solo volando con un motor. En este momento se acaba de producir un incendio eléctrico en la cabina, se puede ver el humo y vamos a ver si nuestro piloto instructor logra aterrizar satisfactoriamente. Luego de sobrevolar por casi una hora la ciudad de Bogotá, el piloto nos regresó a tierra firme, sanos y salvos. La alianza comercial entre Indra y GTA sigue creciendo y ya tienen adecuada una plataforma para instalar un nuevo simulador que aún no saben de qué tipo de avión será, pues eso se los dictará la demanda de las aerolíneas comerciales.